En un año, solo un año, Javier Milei ha sacado de la pobreza a aproximadamente 8 millones de argentinos. La inflación, la gente votó a Milei fundamentalmente por el problema inflacionario en Argentina. El mes que Milei asumió el poder, la inflación se ubicó en el 25,5% mensual. Hoy miramos la inflación y la inflación hoy ronda los 3 puntos. Y va a la baja, es decir, se espera que en pocos meses la inflación llegue a 1 punto. Y en términos de seguridad, por ejemplo, se ha vivenciado una reducción muy fuerte de los homicidios, se ha neutralizado el narcotráfico en Santa Fe, que era un lugar donde el narcotráfico venía actuando de una manera descontrolada. Lo que Milei está intentando es llevar gente del sector público al sector privado. Para que eso ocurra, hacen falta varias reformas impositivas, reforma laboral, no como la que quiere hacer Petro, sino exactamente a la inversa, es decir, desregular la economía para que el sector privado, que ha estado siempre acogotado por el Estado argentino, ahora sea liberado y pueda poner en marcha los engranajes de la economía del país. La gente que más o menos estamos en la línea de las ideas del presidente Milei, vemos a Colombia, como uno de los 3 países fundamentales para los años que vienen en el continente. La política necesita de un ámbito estrictamente práctico, que es el ámbito de la gestión, el hacer que las cosas pasen, pero ese ámbito a su vez está subordinado a una concepción ideológica. Es decir, yo puedo ejecutar, pero puedo ejecutar en orden a agigantar el aparato estatal, como quiere la izquierda, o puedo ejecutar en orden a disminuir el aparato estatal, como la derecha liberal quiere. Hoy con un termómetro especial y un invitado de lujo, directamente desde Buenos Aires, en la capital de Argentina, el país de los campeones del mundo. A él no le gusta que le digamos mucho eso, pero realmente Argentina es el campeón del mundo en fútbol y sin embargo hoy vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de la actualidad política y del acontecer en las diferentes naciones del mundo. Está con nosotros Agustín Laje. Agustín Laje es un destacado consultor, analista político, con una destacadísima influencia en diferentes sectores de la vida pública por su permanente presencia en las redes sociales y los distintos medios de comunicación. En la actualidad es el presidente de la Fundación Faro. Escuchen bien, la Fundación Faro es un think tank, un tanque de pensamiento, que es una entidad que se encarga de planificar ideas para cambiar el mundo desde Buenos Aires y desde Argentina. Agustín Laje, bienvenido a Barranquilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro y cuéntanos, ¿qué te trae por la sede de la Selección Colombia, donde Argentina perdió el último partido, además? Bueno, Julio, es un honor siempre para mí poder conversar contigo al aire, así que gracias por la invitación en primer lugar. En segundo punto, te cuento que estoy en una gira nacional, voy a estar en varias ciudades colombianas. Hemos empezado aquí en Barranquilla, esta mañana tendré una ponencia en la CUC, un evento con el cual me han honrado los amigos de la Universidad de la Costa. De hecho, en algunos minutos nada más tenemos que salir hacia allí. Luego me voy a Medellín, voy a estar mañana dando una conferencia presentando mi nueva obra, mi nuevo libro, Globalismo en Medellín. Pasado mañana estaré en Santa Marta y el sábado, este sábado 10 de mayo, en la Filbo. Tendremos un evento muy importante, ya he estado 2 años anteriormente en la Filbo, así que es una de las ferias del libro más importantes del mundo y para mí siempre es un placer poder acompañar allí a la gente. Así que bueno, tenemos una agenda sumamente nutrida. Está de gira en Colombia Agustín Laje, una gira que inicia por Barranquilla. Usted llegó anoche, ¿no? Sí, llegué anoche. Llegué desde la Feria del Libro de Buenos Aires, donde tuvimos el salón más importante de toda la feria, lleno, repleto, gente de pie, más de 3 horas de firma. Y el día anterior yo había estado en Montevideo, donde también tuvimos cerca de 2.000 personas en un evento que se hizo allí en la capital del Uruguay. Así que bueno, son giras fuertes
En este caso, Colombia arranca por esta hermosa ciudad, la cual ya he venido varias veces además. De hecho, ya he estado en este estudio hablando contigo también en otras ocasiones. Y eso es una ciudad que me gusta mucho, a pesar del calor que tienen el día de hoy. Calor que, como este programa, hace que suba la temperatura en el termómetro. Cuando uno camina las calles de esta hermosa ciudad, que además tiene el título de la Arenosa, la Puerta de Oro de Colombia, y ahora otros la denominan Ventana al Mundo, es una ciudad que hace que el calor se sienta en la piel, pero al mismo tiempo que en las venas se vibre por la política. Y estamos con uno de los intelectuales más importantes de la actualidad, y lo digo con todo lo que eso significa. Autor de obras de gran impacto, La Batalla Cultural, un texto que alcanzó dimensiones inimaginables para quienes estamos en el mundo de la academia. Llevar los textos de reflexión política a la gente es una labor extraordinaria. Pero luego, ese trabajo de La Batalla Cultural se reforzó con un texto, La Generación Idiota. Y hoy, en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la de Barranquilla y en exclusiva para CTV, Agustín Laje presenta su nueva obra, que es Globalismo. Una pregunta obligada porque se dice mucho de Argentina. ¿Cómo está Argentina en este momento, Agustín Laje? Bueno, Argentina está muy bien, eso se nota en el ambiente y hay datos que ponen de manifiesto las razones. En un año, solo un año, Javier Milei ha sacado de la pobreza a aproximadamente 8 millones de argentinos. Vamos con datos duros para identificar qué es lo que está pasando. La pobreza que heredó Milei rondaba el 55%. La última medición que se hizo de la pobreza, con la misma metodología, con la misma tecnología estadística, le dio que la pobreza había bajado al 38%. Es decir, acortó una cantidad de puntos impresionantes, algo que nunca había pasado en el país y que prácticamente no ocurre en ningún país jamás en un periodo tan corto como un año. La inflación, la gente votó a Milei fundamentalmente por el problema inflacionario en Argentina. El mes que Milei asumió el poder, la inflación se ubicó en el 25,5% mensual. Si eso lo anualizás y lo exponencializás, te vas al orden de los 3.000% anual. Entonces, hoy miramos la inflación y la inflación hoy ronda los 3 puntos y va a la baja. Es decir, se espera que en pocos meses la inflación llegue a 1 punto. Con lo cual el problema de la inflación en la cabeza del argentino está casi solucionado en un poco más de un año de gobierno. Además, el país está creciendo porque lo que se dijo es que Argentina iba a entrar en una recesión brutal de la que no iba a poder salir por el ajuste, el magnífico ajuste que hizo Milei en el orden del 15% del PBI, lo cual es una locura, no tiene ningún tipo de antecedentes en la historia argentina y que yo sepa en otros países tampoco. Entonces, claro, lo que decían es, usted puede hacer ese ajuste, pero va a tener una recesión que le va a reventar económicamente a la nación. Bueno, no, la Argentina está creciendo hoy en el orden del 6%, es decir, lo que llamábamos hasta hace poco tasas chinas, tasas asiáticas. Entonces, cuando además uno ve los pronósticos que hacen importantísimas entidades financieras a nivel global, donde especulan con la posibilidad de que Argentina se convierta en un faro para el resto de las naciones en cuanto a su plan económico, la cosa en Argentina ciertamente viene bien y ahora el pueblo argentino tendrá que votar en octubre y allí vamos a ver si convalida o no el gobierno en las urnas. Importante este término porque nosotros siempre destacamos en este programa 2 conceptos. La diferencia entre gobernanza y gobernabilidad. En términos prácticos, sin que sea un reduccionismo, la gobernanza es la planificación estratégica, la toma de decisiones, la dirección, el manejo de la política pública y, en el caso de un presidente, tanto de los asuntos de Estado como de los asuntos de gobierno. La gobernabilidad implica el respaldo, la aceptación, la aprobación, no en términos de popularidad, pero sí en términos de legitimidad. Para decirlo en términos futbolísticos, a propósito de un argentino aquí, la gobernanza es la dirección gerencial de un equipo de fútbol, los directivos,
los que toman las decisiones sobre las contrataciones, etc. Y la gobernabilidad es si la hinchada compra o no los abonos, si va a acompañar al equipo, si está con los líderes o no. En términos de gobernanza y de gobernabilidad, ¿cómo está Milei? Bueno, es muy interesante la pregunta porque nosotros pensamos en términos de tres variables el poder, que tienen que ver con las categorías que vos has puesto sobre la mesa, tienen que ver plenamente con ello. Nosotros pensamos el poder en términos de gestión, gobernanza, hacer que las cosas pasen. Uno puede tener el mejor discurso del mundo, tener el mejor carisma político, ser muy atractivo para las masas, pero si las cosas no pasan, si no se gobierna bien, si no se gestiona bien, vas a tener un problema al corto plazo. Entonces, la gestión de Milei está funcionando muy bien, no solo en el orden de la economía, sino, por ejemplo, en el orden de la seguridad, que también era un gran dilema para los argentinos. Era el segundo motivo de sus máximas preocupaciones políticas en las elecciones pasadas. Y en términos de seguridad, por ejemplo, se ha vivenciado una reducción muy fuerte de los homicidios, se ha neutralizado el narcotráfico en Santa Fe, que era un lugar donde el narcotráfico venía actuando de una manera descontrolada. Los criminales están siendo perseguidos con una nueva doctrina que ya no es el garantismo o el abolicionismo penal, la idea de que el delincuente es víctima de la sociedad y por lo tanto no tiene que ir preso. Nosotros queremos a los delincuentes tras las rejas y la gente ha notado eso y está aprobando la gestión, como te digo, en muchos órdenes, en economía, en seguridad y en políticas sociales. Milei no acabó con las políticas sociales como se suponía, que el Estado iba a retirarse, iba a dejar a los pobres que simplemente murieran de hambre. Lo que hizo fue correr del medio lo que nosotros llamamos los gerentes de la pobreza, que son estos muchachos que se disfrazan de comunistas y que en realidad ellos obtienen la mermelada, ellos obtienen el dinero estatal y después lo van repartiendo a cuentagotas a aquellos que se les subordinan políticamente y que se convierten en verdaderos soldados de las manifestaciones izquierdistas en el país. Cuando Milei le retiró el dinero a esos intermediadores y lo envió directamente al pueblo, al que tenía que recibir esas ayudas y solo a quien debía recibirlas, se acabó todas las manifestaciones estas de izquierdas que antes cortaban las calles en la Argentina todos los días. Eso pasó a la historia. Entonces, en tres ámbitos muy importantes para la Argentina, la gestión, la gobernanza ha funcionado bien. El otro punto o el otro eje que nosotros tenemos en cuenta es la política. Es decir, para poder gobernar vos tenés que negociar, sobre todo cuando sos un partido nuevo, creado hace menos de un año. Esto la gente a veces no lo sabe, pero Milei en realidad no tenía partido político nacional propio. Él, digamos así, creó su partido hace 8 meses, 6 u 8 meses. Entonces, además, Milei tiene un 9% de senadores y un 15% de diputados. Con lo cual, la política significa, tenemos que conseguir que pasen las leyes, que pase nuestro programa económico por el Congreso, que pase la aprobación del crédito del FMI y muchas otras cosas, y la política ha funcionado bien porque con esas minorías que tenemos en el legislativo, sin embargo, se han aprobado grandes leyes que han servido para dinamizar la gobernanza de Milei. Y el último punto es el de la batalla cultural, que vos recién mencionabas el título del libro. Lo interesante de ese libro es que fue publicado antes de la victoria de Milei y que el término y la idea del libro es uno de los ejes fundamentales del gobierno. Es decir, tenemos que modificar la opinión pública para que, digamos así, convalide una nueva forma de ver el mundo basado en las ideas libertarias. Y eso también está funcionando porque las encuestas están dando que Milei jamás perdió, digamos, nunca su imagen se vino abajo. Milei continúa midiendo en el orden del 50% de imagen de popularidad en la población argentina, lo cual, pasado más de un año y casi un año y medio, luego del ajuste más impresionante de la historia, con un partido totalmente nuevo, es impresionante que el tipo todavía tenga 50% de aprobación en la Argentina. Así que en los tres ámbitos la cosa viene realmente marchando muy bien. Marchando muy bien, y la sensación que queda en el ambiente, más allá del debate ideológico entre sectores de izquierda y de derecha, es que en la Argentina se está viviendo un cambio.
Agustín Laje nos acaba de hablar de un tema muy importante que es la gestión. La gestión no es solamente el trámite, la acción, la conducta, la voluntad o el deseo. La gestión se mide en políticas públicas por eficiencia, eficacia y efectividad. Cómo traducir una idea en la realidad, cómo llevar el plano creativo al plano productivo. Y en una nación como Argentina, que tuvo altísimos niveles de productividad, el tema económico es fundamental. ¿Por qué? Porque además de ser economista, Javier Milei trata y está tratando de introducir un cambio en el modelo productivo en la Argentina. ¿Cómo está la economía del argentino y del ciudadano que ya no ve una restricción, por ejemplo, en el acceso a divisas? Pero ¿cómo se traduce eso en empleo, en oportunidades de inversión y en crecimiento, sobre todo en la calidad de la salud, de la educación y en los programas sociales? Bien, vamos a ver, lo que Milei está intentando es llevar gente del sector público al sector privado. Para que eso ocurra hacen falta varias reformas, reformas impositivas, reforma laboral, no como la que quiere hacer Petro, sino exactamente a la inversa, es decir, desregular la economía para que el sector privado, que ha estado siempre acogotado por el Estado argentino, ahora sea liberado y pueda poner en marcha los engranajes de la economía del país. Para eso, Milei ha empezado por recortar una cantidad muy importante de puestos burocráticos del Estado. Es decir, ha pasado lo que él llama la motosierra. Y al mismo tiempo ha fundado o ha creado un ministerio de desregulación, que fue en el que se basó ahora Elon Musk en Estados Unidos. Elon Musk lo dice abiertamente, la idea la hemos tomado del gobierno de Milei. ¿Qué hace un ministerio de desregulación? Agarra toda esa papelería estatal donde tenés normas para absolutamente todo, absolutamente hasta lo más ridículo te lo están reglamentando y empiezan a sacar las normas, liberalizar, dejar sin tanta normativa el sistema económico. Y entonces eso empieza a generar movimiento. Y la gente que se ha quedado por fuera del Estado, que antes vivía de un puesto público, ahora empieza a ser contratada en el sector privado. Y es un mecanismo que obviamente toma su tiempo, no es una cosa que pasa de un día para otro, pero la estructura económica se está montando en este momento. Además, Milei tiene como perspectiva hacer de la Argentina un gigante de la economía postindustrial. Ya no ese apetito tan del siglo XX, de la maquinaria pesada, de la industria pesada, de esos procesos de industrialización forzados por el Estado, sino que lo que quiere Milei es tomar un modelo a los Silicon Valley. Sector servicios, sector creatividad, sector informático, inteligencia artificial. Y Milei tiene la amistad de uno de los hombres más poderosos en ese ámbito, que es el señor Elon Musk, con quien tiene comunicación permanente, con quien se reúne cada vez que va a los Estados Unidos y quien ya ha anunciado su intención de invertir en la Argentina. Así que Argentina en este momento se está abriendo al mundo, está achicando el Estado y está tratando de impulsar al sector del ciudadano privado. Además, lo que se viene es una reducción de los impuestos. Ya se ha, digamos así, controlado la inflación, que es el peor de los impuestos, porque es un impuesto escondido, pero es un impuesto a la tenencia de dinero al final del día, y es el impuesto que más le golpea al pobre, que no puede escapar de la moneda nacional. El que más o menos tiene una situación de vida cómoda se escapa a otra divisa, el pobre no lo puede hacer. Entonces ya de entrada Milei le ha permitido al argentino liberarse del impuesto inflacionario. Ahora viene una serie de reducciones de impuestos mucho más profundas que se va a conjugar con competencia fiscal a nivel de las provincias. Van a hacer algo como hacen en Estados Unidos, que cada provincia ponga un porcentaje de la carga impositiva de acuerdo a sus expectativas y a sus políticas internas, y las empresas se irán reacomodando de acuerdo a los incentivos fiscales que se van generando. Entonces, es un modelo completamente nuevo de todo lo que estábamos acostumbrados. Importante porque los cambios
de modelo siempre generan algunas tensiones. Para poner un ejemplo bastante distante de lo que es un asunto de Estado, pero muy gráfico. Si usted quiere cambiar los muebles de su casa y imagínese que va a cambiar la sala y el comedor, pero no lo consulta con los demás miembros y no solamente los cambia, sino que los introduce y altera la posición habitual que tiene la gente, lo más probable es que existan resistencias. La gestión del cambio es un elemento fundamental para el buen gobierno. ¿Cómo se dan las transiciones? Si los cambios son bruscos, generalmente provocan reacciones que van por el camino de oponerse, de resistir, de criticar, de cuestionar, de señalar y de encontrar hasta la costura mal puesta del mueble o de la silla. Lo mismo ocurre con el gobierno. La gestión del cambio es fundamental para el buen ejercicio del poder. A partir de este momento, sube la temperatura todavía más aquí en el termómetro. ¿Cómo ven a Colombia desde el exterior? Bueno, yo te puedo decir concretamente desde Argentina, Colombia, o desde la gente que más o menos estamos en la línea de las ideas del presidente Milei, vemos a Colombia, como uno de los 3 países fundamentales para los años que vienen en el continente. Nosotros advertimos que Colombia hasta hace poco tiempo había sido parte de algo llamado el Grupo de Lima, que funcionaba como la contracara del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue la intentona de Fidel Castro junto con Lula da Silva de reinventar el socialismo para el siglo XXI, a tal punto que le llamaron socialismo del siglo XXI, y de ese riñón salió Hugo Chávez, el kirchnerismo, Evo Morales, Rafael Correa, bueno, todos los izquierdistas de la región. En cambio, Colombia nunca había entrado en el Foro de Sao Paulo, no tenía, es más, era la contracara del Foro de Sao Paulo, junto con Chile y Perú. Nosotros vemos que se vienen las elecciones precisamente en Colombia, Chile y Perú. Y Colombia, Chile y Perú en las últimas elecciones hicieron un giro hacia la izquierda muy fuerte. En Colombia, Petro, en Chile, Boric, en Perú, Pedro Castillo, que finalmente terminó afuera del gobierno, pero en su momento ganó la segunda vuelta. Entonces esperamos que tanto Chile, Colombia y Perú, a quienes no consideramos en realidad poblaciones izquierdistas, consideramos que en todo caso el ascenso de la izquierda en estos países tenía que ver con el agotamiento de la política tradicional, campañas bien planteadas por otro lado por la izquierda, es decir, el petrismo se presentó como la renovación, como el cambio frente a una clase política agotada socialmente, y creemos que, bueno, podemos esperar en principio buenas noticias tanto en Chile como en Perú, eso prácticamente seguro. Y en Colombia dependerá de lo que pase en los próximos meses. La gran incógnita es, ¿Petro encontrará la manera de reelegirse? ¿Podrá habilitar una reelección? Eso todavía no está respondido ni por nosotros ni por ustedes. Con lo cual estamos muy atentos a los acontecimientos de este país, porque esperamos, insisto, que el giro que produjo la elección de Milei encuentre reflejo en países hermanos, y creemos que Chile, Perú y Colombia deberían sumarse a esta forma de ver, digamos, la cosa política. Un giro que cuando se hace un gráfico ideológico generalmente se suele utilizar en América Latina el color rojo y el color azul, el rojo asociado a la izquierda y el azul asociado a sectores más afines con la derecha. No ocurre así en los Estados Unidos, donde esos colores están invertidos. Yo he visto a más de un rojo aquí en América vestido de azul allá, ¿no? Sí, y al revés. Al revés. Y al revés, un azul vestido de rojo. Y yo hoy me vine de rojo. De rojo. ¿Republicano? No, republicano. Totalmente republicano. Muy bien. Y la pregunta, Agustín, es, como experto en ciencia política, Agustín Laje cursa un doctorado en filosofía, pero es un politólogo muy importante. ¿Cómo ves a la región? ¿Cómo estás viendo ya
a América Latina? Bueno, yo creo que estamos en un momento de transición. Yo creo que pasamos lo peor de la segunda oleada del socialismo del siglo XXI, que empezó con la victoria de López Obrador en México en el año 2018 y continuó con las elecciones del 2019 y del 2020, que transformaron al mapa americano en un mapa completamente rojo, como vos decías, no republicano, sino socialista del siglo XXI. Ese mapa empezó a cambiar en el 2023 con la victoria de Milei en Argentina, que estaba en rojo, se puso azul. Muy pocos meses después, en febrero del 24, Bukele va a recibir prácticamente 85% de los votos en El Salvador. Es decir, el presidente, está bien, es un país chico, en principio poco importante, tanto geopolítica como económicamente, pero se ha convertido en uno de los países de referencia de la discusión política internacional, sobre todo en materia de seguridad. Y Bukele termina ganando un presidente que ha girado hacia la derecha de manera muy clara, muy evidente, y gana con el 85% de los votos en una elección limpia. Luego de eso tenés Donald Trump en los Estados Unidos, donde supuestamente, según el relato periodístico y de los encuestadores, la tenía muy complicada. Kamala Harris ganaba en prácticamente todas las encuestas hasta el último momento, y al final Kamala Harris no ganó ni en un solo swing state. Es decir, Donald Trump no solamente ganó, sino que ganó con mayoría popular, arrasó en todos los swing states y hoy controla los 3 poderes del Estado. ¿Qué importancia tiene esto? Es una importancia significativa, porque estamos hablando del país más importante del mundo en el norte, de un país muy importante en el sur, Argentina, y de un país que se ha vuelto central en el centro del continente. Y se vienen elecciones este año en muchos países. Tenemos ahora elecciones en Bolivia, donde el espacio de Evo Morales no ha dejado de fragmentarse en los últimos tiempos. Hemos tenido elecciones en Venezuela, donde tuvieron que hacer un fraude monumental, prácticamente surrealista. Lo que yo veía no lo podía creer, pensé que era una película de ciencia ficción. Y tenemos, insisto, para mí son elecciones fundamentales: Colombia, Chile, Perú. Hay 2 países que se han inclinado hacia el socialismo del siglo XXI últimamente: Uruguay y México, que ha ratificado el camino de López Obrador, incluso quizás en una versión más radicalizada todavía, que es la de Sheinbaum. Con lo cual, ¿qué viene para América Latina? Yo creo que un equilibrio entre izquierda y derecha, que no existía, por ejemplo, en el año 2023, no existía en el 2022, y así hacia atrás tenemos que irnos hasta el 2016 para encontrar un equilibrio de esas características. Creo que vienen tiempos de equilibrio que va a significar en términos relativos el ascenso de la derecha nuevamente en el continente en muchos países. Ascenso de la derecha. Y hay un término que no nos gusta mucho a los que estudiamos la ciencia política, aunque sí tiene sus defensores, y es el efecto pendular. Pareciera que seguimos discutiendo sobre los mismos problemas de hace 100 años. Y no me voy a salir de la parroquia. Hablemos de Barranquilla. Problemas: atraso, calidad en la prestación de los servicios públicos. Aunque se ha avanzado muchísimo, todavía hay mucho por hacer en materia de salud, de educación, de bienestar, de seguridad, de empleo, de superación de la pobreza. Pero si salimos de la parroquia, y ya entonces, a propósito de lo que está ocurriendo en el Vaticano, de lo cual le voy a preguntar algo ahora al doctor Laje, y nos vamos entonces ya a la conferencia episcopal, al país, encontramos que en Colombia se discuten sobre los mismos problemas de hace 100 años, y en el poder solamente hay una rotación, un efecto péndulo. En un periodo la izquierda, que en Colombia no ha sido muy marcada, pero sí los gobiernos liberales tenían algún tipo de afinidad en lo social con la izquierda, y los gobiernos conservadores tenían una afinidad marcadísima con la derecha,
pero los problemas seguían siendo los mismos hasta hoy, con avances, ojo con lo que estoy diciendo. Pero aquí todavía hay problemas, Agustín, no sé cómo será en Argentina, con el acceso al agua potable. Regiones del país donde el agua no es de calidad, la gente tiene que buscar carrotanques, hasta pozos, comprar, no tienen durante el día agua. En un país con una riqueza hídrica tan importante como Colombia, por solo mencionar uno y no hacer un catálogo aquí de problemas, porque si saltamos al empleo, a la educación, si vamos al tema económico, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar sobre esto. Pero ¿por qué hago este contexto? ¿Cuándo podremos hablar ya de otros problemas porque hemos superado esto? Es una fantasía, es el drama del discurso político, no podemos avanzar, simplemente hay una sustitución de élite, como dice una teoría que a mí no me gusta mucho, de un tal Vilfredo Pareto. Para los que están viéndonos, investiguen. Bueno, a ver, el problema que estás poniendo sobre la mesa es monumental. Es decir, implicaría una conversación de días, ni siquiera de horas, de días. Yo en todo caso, humildemente, podría aportar dos ideas. Pero en realidad es un mar de factores el que tendríamos que contemplar. Las dos ideas que yo diría es, por un lado, la política necesita de un ámbito estrictamente práctico, que es el ámbito de la gestión, el hacer que las cosas pasen, pero ese ámbito a su vez está subordinado a una concepción ideológica. Es decir, yo puedo ejecutar, pero puedo ejecutar en orden a agigantar el aparato estatal, como quiere la izquierda, o puedo ejecutar en orden a disminuir el aparato estatal, como la derecha liberal quiere. O sea, finalmente hay un input ideológico siempre inevitable, la tecnocracia pura no existe, la tecnocracia está subordinada a una forma de concebir al hombre y de concebir las relaciones políticas y la estructura del poder estatal. Entonces, ¿qué hemos hecho en América? En general, el discurso era lo que era pendular, pero las políticas no cambiaban sustancialmente. Por eso continuamos discutiendo lo mismo. Cuando uno ve, por ejemplo, el discurso del macrismo en Argentina y el discurso del kirchnerismo, parecía pendular, pero cuando uno veía las políticas económicas era muy similar. Los dos tenían déficit fiscal, los dos tenían un Estado gigantesco, los dos tenían inflación. Entonces, al final del día, una cosa es el discurso, otra cosa es la gestión, pero la gestión siempre está informada ideológicamente de manera inevitable. El otro factor que yo tendría en cuenta, además de muchos otros, pero insisto, esto es algo que puede durar días, el otro factor es el nivel de corrupción que hay en América Latina. Hay un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de hace algunos años atrás, debe ser, no sé si 3, 4 años atrás, es muy interesante porque estudia las estructuras económicas del continente y en un momento hace un estudio sobre lo que llama destrucción económica por vía del desvío, por desvío del PBI. Y lo evalúa en el continente en el orden de, si mal no recuerdo, el 6%, 5 o 6%. ¿Qué significa desvío? Es un eufemismo, significa corrupción. Pero la gente del BID, que es políticamente correcta, dijeron, ¿qué palabra podemos encontrar para no decir que es un continente de políticos corruptos? Vamos a hablar del desvío del PBI. Entonces, claro, para un lector poco despierto, bueno, mira, ¿qué es esto? Un desvío, se destruye riqueza en más o menos un 5, un 6% en el continente. No, te la están robando. Te la están robando. Imagínate, estamos hablando de 5 o 6 puntos del PBI. Es una locura. Estamos hablando de un dineral que se podría utilizar para resolver el problema de las cloacas, para mejorar el sistema sanitario, para mejorar el sistema educativo, para mejorar un montón de cuestiones que tienen que ver con el día a día de la población común y corriente, y sin embargo han ido a las arcas de políticos corruptos que lamentablemente pululan en América Latina. La corrupción es el drama de la región y efectivamente ese efecto pendular solamente se da es para cambiar caras, pero al final seguimos, como convenimos en esta conversación con Agustín Laje, discutiendo sobre los mismos problemas. Es el momento ya no solo de hablar de cambios y de rupturas, es el momento de hablar de resultados.
de hablar de verdaderas transformaciones que eleven la calidad de vida de nuestros ciudadanos, más allá de la forma de pensar. No se trata, dicen algunos, de cómo jugar, sino de cómo ganar el partido. Pero ojo, no es solo ganar por ganar, es ganar bien, ganar bajo las reglas, ganar adecuadamente respetando la identidad y los valores de los demás. Agustín Laje, falleció Francisco. Como argentino, nuestro sentido pésame desde acá. ¿Qué viene para Roma y cómo se está viendo eso? ¿Qué incidencia? Obviamente, cuando veamos el humo blanco sabremos quién será el nuevo Papa, pero si hablamos del legado de Francisco, si hablamos de la importancia que tuvo un Papa argentino, el primer Papa latinoamericano, ¿qué expectativas tienen desde Argentina con esta designación de un nuevo Papa? Bueno, yo en primer lugar soy muy respetuoso de la gente que ya no está, del fenómeno de la muerte, con lo cual evidentemente es un momento de dolor para cualquier persona. Pero también soy respetuoso con mis propias opiniones y debo decir que yo he sido un crítico de Francisco, un crítico en materia política. Así es. Yo no me dedico a la teología, a los estudios bíblicos. En términos políticos, que es a lo que yo me dedico, Francisco ha sido un aliado de lo que llamamos el socialismo del siglo XXI. En reiteradas ocasiones ha tenido gestos políticos, no religiosos, políticos, con distintos personajes que han atormentado a los pueblos de América Latina. Ha tenido, por ejemplo, un gesto incomprensible para mí, fue aquella vez que se reunió con Evo Morales, un mandatario vinculado al narcotráfico, que ha tenido en su momento presos políticos, exiliados, torturados, desaparecidos, y que le entregaba al Papa Francisco a un Cristo crucificado, no en una cruz, sino en una hoz y un martillo, es decir, en el símbolo comunista. Y esa herejía no fue reprendida por el Papa Francisco, sino que recibió la pieza artística con la mejor de las sonrisas, y después comentó en una entrevista que la había colgado en algún lugar del Vaticano. Solo por mencionar un caso, podemos mencionar un montón de otros casos. Por ejemplo, se escandalizaba con el gobierno de Milei porque a las manifestaciones en Argentina de las izquierdas que te controlan el tránsito, te cortan las calles principales y te detienen la libertad de circulación, es decir, estropean un derecho constitucional, la policía sacaba a esa gente, las movía, y cuando no se querían mover tenían que utilizar los gases pimientas, que son además, digamos así, instrumentos no letales, que no violan derechos humanos, que no generan más que un malestar momentáneo para evitar una confrontación mayor. Y eso para el Papa Francisco era una situación deplorable, un atentado contra los derechos de la democracia y no sé cuánta cosa más, pero después sobre Venezuela no decía prácticamente nada, y en Venezuela torturaban personas, desaparecían personas, cometían fraude electoral. La mayor diáspora del siglo XXI se produjo en Venezuela por obra y gracia del chavismo. Entonces, políticamente él realmente no ha tenido digamos así, mi agrado. Y en términos de cuánta gente llegó a la iglesia tras Francisco, la verdad es que los números no son buenos. Es decir, si ya no lo vemos en términos de política secular, miremos qué pasó con la iglesia durante Francisco, seamos objetivos, porque obviamente, yo insisto, uno tiene que tener el mayor de los respetos con los muertos, pero también uno tiene que tener respeto con la verdad. Y esta es la verdad. América y Europa, es decir, Occidente, ha vivido durante Francisco un declive brutal la Iglesia Católica. Brutal, tanto en fieles como en religiosos, sacerdotes, monjas, etc. Hay una crisis brutal. ¿Dónde sí ha crecido? Otra vez, hay que decir la verdad en todos los planos. Ha crecido la Iglesia en África y ha crecido la Iglesia en Asia. Pero lo que es Occidente, que es de donde viene el Papa Francisco, o donde venía el Papa Francisco, la Iglesia Católica está pasando un muy mal momento. Entonces, ¿qué puede venir? Y esto contrasta con la alegría que le provocaba el Papa Francisco a los enemigos de la Iglesia, porque lo que más le gustaba a los periodistas del sistema o a los políticos anticristianos era que el Papa Francisco fuese el Papa
porque decían que era una apertura, era un signo de abandonar los viejos dogmas y la cerrazón de la Iglesia Católica. O sea, les gustaba que el Papa Francisco destruyera los valores propios de la Iglesia Católica. ¿Qué puede venir ahora? Si lo analizamos en términos estrictamente políticos, tenemos que contar cuántos cardenales de los que pueden votar en el cónclave han sido puestos por Francisco. Y te vas a encontrar con algo así como 120 cardenales. Te vas a encontrar con 20 y tantos que fueron puestos por Benedicto XVI y te vas a encontrar, si mal no recuerdo, con 6 que fueron puestos por Juan Pablo II. Si lo analizás políticamente, la cosa se muestra favorable para la línea de Francisco, o sea, del centro a la izquierda, si estuviésemos hablando de política. Vamos a decir, la versión progresista dentro de la Iglesia Católica es la que tendría, lógicamente, que recibir la mayor cantidad de votos, porque hay 120 y un poquito más de cardenales con poder de voto que han sido puestos por Francisco, o sea que eran del agrado de Francisco y de la línea de Francisco. Pero también hay que decir que habitualmente, por el tipo de sistema electoral que implica el cónclave, los favoritos no llegan. Es decir, esto lo representa muy bien la película Cónclave, no sé si la has visto. Así es. Bueno, viste, o sea, finalmente el elegido era el que no estaba en las cuentas. Más allá del giro woke que le meten que al final el tipo era hermafrodita y demás. Vaya eso a otro lado. Pero el punto es cierto, es decir, Francisco no era el favorito en su momento. Juan Pablo II no era el favorito en su momento tampoco. Entonces, se dan sorpresas porque no es como una elección política donde se vota una vez y se acabó, sino que hay que llegar a los 2/3 en rondas sucesivas y cuando un candidato llega a un techo que no supera, esos votos se empiezan a redistribuir hacia otro candidato porque si no, el proceso no tendría fin. Entonces se empiezan a desarmar las hegemonías iniciales y empiezan a contemplar otras posibilidades que no estaban tenidas en cuenta en el origen. Estos son los efectos típicos de los distintos sistemas electorales. Y este es el del cónclave. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es posible que tengamos una sorpresa. Ahora bien, visto desde una óptica puramente católica, habría que contemplar otra variable que es la de la mano del Espíritu Santo. Para el creyente católico, el Espíritu Santo es el que de alguna forma inspira el proceso, comunica una cierta voluntad divina para que una u otra persona sean los elegidos como papas. Entonces ahí están más o menos en danza los distintos factores a tener en cuenta. Tenemos a un italiano que está en el centro, que era además el secretario del Papa Francisco, es uno de los favoritos. Tenemos hacia la izquierda gente, sobre todo alemana, es decir, la Iglesia alemana ha planteado prácticamente un cisma dentro de la Iglesia católica en los últimos años, que hay que decir toda la verdad, el Papa Francisco tampoco admitía ese nivel de radicalización. Esta es la izquierda dentro de la Iglesia. El Papa Francisco era centro-izquierda y limitaba esa versión alemana de, digamos así, la descomposición del dogma católico. Y hacia la derecha tenemos, esto es muy interesante, un cardenal africano, Sara, africano por lo tanto negro, lo cual además sirve para cortar con muchos prejuicios de raza, en el sentido de que supuestamente esperábamos que el negro fuese progresista según el modelo de Netflix y de Disney, y en este caso es todo lo contrario, es el más de derecha, y tenemos al húngaro que en realidad tiene más posibilidades que el africano, si mal no recuerdo su apellido era Erdó. Entonces, bueno, ahí están, esas son algunas de las posibilidades, pero como te digo, por la naturaleza de ese sistema electoral suele dar sorpresas. Sorpresas que esperemos por el bien del mundo, más allá de la Iglesia Católica, sean de bendición y principalmente de muy buena gestión para la Iglesia, para sus miembros y, por supuesto, para la humanidad. Agustín Laje, ha transcurrido el tiempo. Sabemos que tiene una agenda intensa en la ciudad, pero no podemos despedir esta entrevista en exclusiva para CTV Barranquilla sin hacerle esta pregunta. El impacto de las medidas económicas de Donald Trump en esta batalla arancelaria con China, ¿es el fin
del globalismo a propósito del título de la obra que está presentando? Mira, yo te diría en todo caso es un proceso que se está discutiendo en este momento. Porque aquí hay dos líneas de interpretación. Una es la línea libertaria trampista, que es la que cree que esto es una estrategia para presionar por la liberalización de los aranceles que perjudican a los Estados Unidos, y esto se inscribiría en la personalidad y en las estrategias de negociación que caracterizan a Donald Trump, que siempre empieza pateando el tablero para poder negociar desde una posición de fortaleza. Ese es su estilo. Quienes lo conocen saben qué es lo que hace, y desde ese punto de vista podría llegar a decirse que en realidad es un efecto dialéctico, porque lo que parece que está haciendo no es lo que realmente está haciendo, sino que espera otra consecuencia. ¿Qué está haciendo? Subiendo los aranceles que al principio los subió en todo el mundo. ¿Para qué? Bueno, y ahí viene la especulación. Para negociar, para reducir los aranceles y que el estado final de la cuestión sea mejor que el estado de origen, en el sentido de mayores libertades comerciales a nivel mundial. Luego tenés la otra versión, que es la de los proteccionistas, que dicen, no, en realidad esto que está haciendo Trump, o sea, los proteccionistas pro-Trump. Los proteccionistas pro-Trump dicen, esto realmente es el corazón del proyecto trumpista, que es cerrar el grifo de la globalización. Globalismo y globalización, sin embargo, no son lo mismo. Globalización refiere a los fenómenos económicos de la aceleración de los intercambios comerciales y financieros a escala planetaria. Por eso, cuando hablamos de aranceles, hablamos de un instrumento de la política pública para abrir el grifo de la globalización o cerrarlo. Cuando hablamos de globalismo, hablamos del poder político que empiezan a adquirir organismos internacionales. Y en ese plano, Trump es un gran enemigo, indudablemente, del globalismo, porque, por ejemplo, un solo dato, se ha salido de la OMS y Estados Unidos era el país que más dinero le ponía a esta agencia especializada de Naciones Unidas que tanto protagonismo tuvo durante la pandemia. Pues bien, Estados Unidos ya no pone un peso, y a eso le siguió también Argentina, y veremos quién es más. Entonces, Trump es un enemigo del globalismo 100% seguro. Ahora, ¿es un enemigo de la globalización, entendida como fenómeno económico de interconexión planetaria de los mercados? Eso, insisto, tiene esas dos líneas de interpretación. Hay algunos que creen que sí y que los aranceles llegan para quedarse y que entonces hay que vivir con lo nuestro, hay que reindustrializar Estados Unidos y hay que volver a traer el poder económico hacia los Estados Unidos. Y hay otros que dicen, no se coman la curva, esto se hace siempre Trump, pero su objetivo final en realidad es que los otros países le bajen los aranceles a los Estados Unidos. O sea, que los otros países se liberalicen. Claro, contundente, llano y, por supuesto, profundo, como es y como debe ser el pensamiento de un intelectual que lleva las ideas de la academia a la opinión pública. Nosotros en este programa ya hemos tenido varias conversaciones y cerramos por donde iniciamos, que lo trajo a Barranquilla. ¿Cómo ve a Barranquilla cada vez que viene a la ciudad? Es hermosa y no es demagogia. Vos sabés que no soy un demagogo, no soy afecto a los elogios fáciles. Barranquilla es uno de los lugares que más me agrada, la gente es muy cálida. Además, en general, el colombiano le gusta mucho hablar de política, esto te lo decía anoche. Le gusta mucho hablar de política y esta es una característica que a mí me resulta particularmente interesante de este pueblo, cosa que no ocurre en todos los pueblos del continente. Así que para mí venir en general a Colombia siempre es un gusto. Ahora, en Barranquilla tengo grandes amigos. Lo único que sufro en Barranquilla es el calor, el clima, sobre todo en épocas como esta. Pero siempre hay un público que es maravilloso, muy atento, muy informado, un público muy despierto. Rica comida, anoche comimos unas carnes espectacular. Así que es un lugar donde la verdad que la paso muy bien y lamento venir tan fugazmente, siempre toca así. Siempre toca así. Muchísimas gracias, Agustín Laje, por este momento. Sabemos que vienen proyectos grandes, no solo a nivel académico e intelectual, sino también a nivel político. Y desde aquí, Barranquilla siempre será su casa.
es la casa de la Selección Colombia, pero hay muchos barranquilleros, como yo, y lo digo públicamente, que cuando juega Brasil y Argentina preferimos Argentina, aunque la mayoría se va con Brasil. Bueno, ustedes nos ganaron acá, ¿cierto? Así fue, 2-1. Así fue. 2-1. Está bien, está bien. El clima debe haber pesado también mucho, ¿no? No es mito el clima y Barranquilla es la casa de la selección. Muchísimas gracias, Agustín. Julio. A vos. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.